Buenos días, somos la comisión número 23, conformada por las integrantes Albornoz Tamara Jacqueline, Borrajo Justina y Ulloa María del Milagro. Nuestra directora de tesis fue la doctora María Emilia Santillán y como título de nuestra investigación tenemos implante coclear y audífonos en la intervención de niños con DENA, revisión sistemática. Para introducir un poco en el tema, es importante saber que la neuropatía auditiva o desorden del espectro de la neuropatía auditiva, o DENA, es una afección nerviosa que va desde el octavo par hasta el córtex auditivo, aunque normalmente se encuentra entre las células ciliadas y el tronco cerebral. A nivel neuronal, las perturbaciones pueden ser axonales o desmielinizantes. El sonido ingresa normalmente al oído interno, pero la transmisión de las señales electrofisiológicas está alterada, lo cual ocurre debido a que las células ciliadas internas de su función están conservadas, pero la conducción neuronal aferente del nervio auditivo está desordenada. Bueno, el DENA se caracteriza por una hipoacusia neurosensorial moderada a profunda que puede ser progresiva o estable y puede parecer que fluctúa. Otro de los síntomas es la mala comprensión verbal, especialmente en ambientes de ruido. Esto se debe a la desincronización de la respuesta neural, generando una modificación en la capacidad de identificación de los patrones temporales de la audición. La percepción del habla es un proceso en donde los sonidos del lenguaje son escuchados, interpretados y comprendidos. El DENA tiene como principal consecuencia funcional la comprensión limitada del habla. Los pacientes refieren que escuchan el discurso, pero no logran entender lo que se les dice ni reconocer las palabras habladas. En epidemiología hay una prevalencia que distintos estudios informan que va desde el menos del 1% de los pacientes con discapacidad auditiva hasta el 10%. El inicio del DENA es variable, se puede dividir en dos grandes grupos, en aquellos que presentan los primeros síntomas en etapas pre- y postlinguales tempranas y en aquellos en que la alteración se da en etapas más avanzadas. En la etiología, las etiologías asociadas se pueden clasificar en idiopáticas el 30%, hereditarias o genéticas el 40% y adquiridas el 30% restante. El diagnóstico se obtiene primero mediante una buena anamnesis y luego a través de una batería de pruebas tanto objetivas y subjetivas que incluyen la audiometría, las autoemisiones acústicas, los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, el reflejo acústico, la electrococleografía, la microfonía coclear, la discriminación del habla en silencio y ruido, la localización del sonido, discriminación de frecuencia y luego audiometría. Estos permiten conocer la función neuronal y así proporcionar herramientas para localizar el sitio del trastorno. Se presentan muchas controversias en relación a los criterios de intervención en niños con DENA debido a la heterogeneidad de la misma, existiendo así un gran desafío en la selección del tratamiento. Su enfoque es multidisciplinario y su abordaje depende de la forma en la que se presenta la patología. En la literatura se encuentran resultados que van desde la no amplificación en absoluto, la utilización de audífonos, hasta la provisión de un implante coclear. Los audífonos, por lo general, hacen que el paciente sea más consciente de los sonidos ambientales. Aunque existen inconvenientes en la alta incidencia de retraso en el desarrollo, por esto se dificulta su ajuste óptimo. En el implante coclear tiene como funcionamiento restaurar el procesamiento de la información auditiva que se encuentra alterado. Esto podría ser insuficiente si existe una desmielinización o una pérdida en los elementos neurales o axonales en el nervio auditivo. Es de gran importancia generar una correcta selección y una temprana selección del equipamiento que vamos a utilizar, ya que estos influyen tienen un impacto negativo en relación a la psicología, en la comunicación,
en los aspectos sociales, en el aprendizaje y en la adquisición del lenguaje. El problema de investigación de nuestra tesis es qué método de tratamiento protésico, ya sea audífono o implante coclear, tiene resultado más eficiente en relación a la percepción del habla en niños con neuropatía auditiva. Como objetivo general, planteamos el siguiente: indagar a partir de la evidencia bibliográfica existente qué método de tratamiento protésico tuvieron resultados más eficientes en relación a la percepción del habla en niños con neuropatía auditiva, realizando una comparación entre los dispositivos auditivos de implante coclear y audífono. Los objetivos específicos planteados fueron reunir información acerca de las diferentes técnicas para resolver el DENA, señalar los beneficios del tratamiento de audífono o del tratamiento de implante coclear en relación a la percepción del habla en niños con neuropatía auditiva y comparar los beneficios entre los tratamientos con audífono y o implante coclear en relación a la percepción del habla en niños con neuropatía auditiva. Nuestra hipótesis fue que la intervención con implante coclear tiene resultados más eficientes en relación a la percepción del habla en pacientes que presentan pérdidas auditivas más severas, a diferencia del audífono que tiene mayores beneficios en casos de pérdidas leves. En cuanto al diseño metodológico, se tuvo en cuenta el tipo de estudio en el cual se llevó a cabo una revisión sistemática sobre los trabajos científicos publicados en relación a los estudios realizados sobre DENA en niños que recibieron tratamientos protésicos, audífonos o implante coclear, y en quienes se valoró la eficiencia de uno u otro método en la percepción del habla. La muestra e instrumento se realizó mediante una búsqueda en la cual se seleccionaron 22 publicaciones del área, y luego de esta selección se revisaron de forma independiente los títulos y los resúmenes, y posteriormente se leyeron en su totalidad los textos. Las diferencias se resolvieron mediante discusiones a fin de poder establecer una postura objetiva sobre los beneficios de la aplicación de una u otra prótesis. Las variables de nuestra tesis fueron edad, neuropatía auditiva, implante coclear y audífonos. Esas eran las independientes, y la dependiente era la percepción del habla. A partir de estas variables realizamos una operacionalización de ellas, en la cual las pudimos concretar, digamos, a través de un cuadro. Las concretamos a través de un cuadro en el cual tuvimos en cuenta la variable, la definición conceptual, la dimensión, el instrumento y el indicador. En la variable edad, la dimensión fue un proceso biológico. El instrumento fue la planilla de datos, de recolección de datos, y el indicador de 0 a 12 años. Neuropatía auditiva, la dimensión también era un proceso biológico, y en los instrumentos fueron autoemisiones acústicas, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, timpanometría, reflejo acústico y audiometría. Y el indicador era una pérdida de nivel auditivo. En la variable implante coclear, la dimensión fue un proceso de tratamiento protésico, el instrumento fue la audiometría y el indicador en decibeles. Continuando con esto, tenemos el audífono, en el cual su dimensión es un proceso de tratamiento protésico. Como instrumento encontramos la audiometría y su indicador es en decibeles. Por último, encontramos la percepción del habla, que su dimensión es un proceso cognitivo, y como instrumento seleccionamos 9. La detección auditiva de Glendonald o GASP, categoría de rendimiento auditivo o CAP, escala de integración infantil IT-MAIS y escala de integración auditiva significante MAIS, Kindergarten fonéticamente equilibrado o PBK, prueba de vecindad léxica monosilábica o multisilábica, ya sea LNT y MLNT respectivamente, prueba de oración Hochmeier-Salch-Moser o HSM, de discriminación de habla en silencio mediante distintas listas, lista de reconocimiento de palabras mono y bisilábicas,
lista de reconocimiento de sílabas sin sentido y lista de reconocimiento de oraciones. Y por último, la prueba de percepción del habla de los niños de la Universidad de Northwestern o New Chips. Como indicador en última variable encontramos las habilidades de percepción del habla. A fin de encontrar los estudios de mayor calidad, se plantearon los siguientes criterios. Por un lado, los criterios de inclusión, en donde fueron dos. En primer lugar, las publicaciones debían ser artículos científicos de revisión sistemática, informe de caso y tesis. Y por otro lado, debían ser publicaciones realizadas en niños con edades entre los 0 a los 12 años. Como criterio de exclusión, determinamos a todas las publicaciones que expresen resultados de otros tratamientos que no sean audífono e implante coclear para neuropatía auditiva. Una vez seleccionados los trabajos que formaron parte de esta revisión, se realizó una codificación de la información en la que se registraron los datos y las variables que se tuvieron en cuenta. Debido a que la percepción del habla es algo intangible, se decidió hacer uso de distintos instrumentos estandarizados, unos más objetivos que otros, que la evalúan en sujetos con alteraciones auditivas. En total se utilizaron 9 instrumentos, como ya se mencionaron en la tabla de operacionalización de variables, que fueron seleccionados en relación a la cantidad de artículos encontrados en las distintas bases de datos. Buscamos que cada uno estuviera descrito en más de una investigación para permitirnos una comparación entre ellos. Bueno, para la selección de los trabajos científicos que utilizamos en esta investigación, se identificaron distintos descriptores mediante los servidores DexImage. Los descriptores utilizados fueron los mismos en inglés y en español y eran neuropatía auditiva, tratamiento, implante coclear, audífono y percepción del habla. Los buscadores utilizados fueron Cielo, PubMed y Scholar Google. A los mismos se le aplicaron distintos filtros, como el año de publicación, que iban del 2010 al 2020, el tipo de literatura, artículos científicos, de revisión sistemática, informe de caso y tesis. En idioma seleccionamos únicamente los artículos en inglés, español y portugués, más allá de que los descriptores estaban únicamente en inglés y español. Nos aparecían artículos de todos los idiomas y seleccionábamos únicamente estos 3 idiomas. Por último, el servidor PubMed nos permitía agregar otros filtros y nosotras pusimos la edad de 0 a 12 años y en especie seleccionamos humanos. En la etapa de identificación se recopilaron 97 artículos científicos de las bases ya mencionadas y en este trabajo se incluyeron 60 artículos, de los cuales 10 fueron eliminados por ser repetidos y 27 no cumplían con nuestros criterios de inclusión. Por ende, de estos trabajos, 38 eran revisiones sistemáticas, de los cuales 23 fueron incluidas dentro del marco teórico y los 22 restantes fueron seleccionados para este estudio, ya que utilizaron muestras similares y los mismos instrumentos. En la extracción de datos se realizaron 9 tablas en relación a los instrumentos de evaluación utilizados de los artículos seleccionados, teniendo en cuenta los tipos de prótesis utilizados y la técnica empleada para la percepción del habla. Las tablas, como ya dije, eran 9. A modo de ejemplo, pusimos de todos los títulos de las tablas, en las cuales comparaban los beneficios de la percepción del habla con implante coclear, con audífonos o ambas prótesis. Por ejemplo, una de los títulos de las tablas era comparación de los beneficios en el umbral tonal con implante coclear y audífonos según los resultados en audiometría. Otro de los títulos, comparación de los beneficios en la percepción del habla con implante coclear según los resultados en la detección auditiva de Glenn-Donald, GAS, y así sucesivamente con los 7 instrumentos que faltan. A modo de ejemplo, pusimos una de las tablas, la cual es la comparación de los beneficios de la percepción del habla con implante coclear según los resultados en la detección auditiva de Glenn-Donald. En esta tabla
Esta tabla estaba conformada por 3 columnas. En la primera columna tuvimos en cuenta los autores y el título de cada artículo. En la información teníamos en cuenta en la cantidad de pacientes que se realizó la investigación, la edad promedio en el momento de la cirugía y la duración promedio de las prótesis. Y en la tercera columna tuvimos en cuenta los resultados. Luego de un análisis exhaustivo de las tablas mencionadas anteriormente, pudimos determinar los resultados y discusión. En primer lugar, tenemos con el instrumento audiometría, en donde se utilizaron las prótesis, implante coclear y audífono. Se encontraron 9 artículos, 6 de ellos utilizaban el implante coclear, en donde la mayoría mostró mejoras luego de la cirugía. En este nos pareció necesario destacar 2 de ellos, en donde uno mencionaba que los resultados están estrechamente relacionados con factores intrínsecos, como ser la vía auditiva de cada individuo, y extrínsecos, como ser la motivación, el apoyo familiar, el método de rehabilitación y habilitación, entre otros. Y destaca que cuanto más se utilizan los implantes cocleares, mejores fueron los resultados. En el otro artículo destacan que los resultados indican que el implante coclear a una edad temprana en niños con DENA mejora la audibilidad del habla, así como el desarrollo de la misma y del lenguaje. Se encontró un artículo donde utilizaban el audífono como prótesis, en donde se observó una mejora de 30 decibeles del umbral auditivo. Por último, se encontraron 2 artículos en donde utilizan ambas prótesis. Uno de ellos no mostró diferencias significativas entre las prótesis, pero sí determinó una mayor variación en los resultados con audífonos. Y resaltan que los resultados mejoraron gracias a la edad y al uso prolongado de la prótesis. En el segundo artículo no fue posible una comparación razonable debido al pequeño tamaño de la muestra. Podemos determinar entonces que con ambas prótesis se puede observar una mejoría, pero no se pudo determinar cuál obtiene mejores resultados en relación al umbral tonal. También era importante destacar que coincidimos con que hay un gran impacto del tiempo de uso de prótesis y la edad temprana de implantación en los resultados, y que también existen diversos factores que influyen en los mismos. Continuando con el instrumento de detección auditiva de Glenn Donald, se encontraron 2 artículos. En esto se utilizó solo implante coclear como prótesis. En uno de ellos hubo una mejora estadísticamente significativa con una duración promedio de uso de 5,2 años, mientras que en el otro artículo se obtuvieron respuestas similares pre- y postquirúrgicas usando el implante coclear durante 18 meses. Es probable que si el segundo grupo fuera controlado luego de los 5 años, los resultados se aproximarían a los reflejados en el primer estudio. Bueno, en el instrumento de las categorías de desempeño auditivo se encontraron 5 artículos, de los cuales 4 utilizaban como prótesis el implante coclear. En el total de ellos se resaltó que hay una diferencia estadísticamente significativa para las puntuaciones de escape. La mayoría de ellos usó la prótesis durante 1 año o menos, y además destacan que 2 de ellos, los niños que tenían la cirugía de implantación antes de los 24 meses de edad, obtenían resultados significativamente mejores que los niños que eran implantados en edades más avanzadas. En el artículo donde se comparan ambas prótesis de implante coclear y audífono, los niños eran equipados originalmente con audífono durante un mínimo de 6 meses, donde no mostraban un desarrollo significativo del habla. Luego de esto eran implantados y se observó que hubo una diferencia entre las puntuaciones pre- y postquirúrgicas que eran estadísticamente significativas, demostrando que el implante coclear tenía mayores beneficios que el audífono. Además, el autor de este artículo señala que los niños que padecen DENA y trastornos cognitivos pueden tener un peor rendimiento que los niños que tienen únicamente DENA, pero sin embargo tienen un buen resultado con los implantes cocleares.
En todo esto, en los 5 artículos se demuestra que hay mayores beneficios con implante coclear y algunos de ellos además resalta la edad del comienzo del uso de la prótesis para determinar el resultado. Los instrumentos de escala de integración auditiva significante infantil-infantil, ITMAIS, y a escala de integración auditiva significativa, MAIS, fueron analizados en 11 artículos, de los cuales 7 utilizaban implante coclear, 2 utilizaban audífonos y 2 comparaban ambas prótesis. Los que utilizaban implante coclear señalaron que hubo una mejora significativa y que en su mayoría la edad de implantación fue aproximadamente 3 años. En uno se encontró mejores resultados en niños que recibieron implante coclear antes de los 24 meses de edad. Otro de los artículos indican que una posible causa en la variación de los resultados es por el impacto del desarrollo cognitivo de los pacientes con DENA. Los 2 artículos en donde la muestra utilizó audífono mencionan que hubo una limitada mejoría luego de los 6 meses de estimulación auditiva. En otro de los artículos mencionan que se obtuvieron 2 resultados diferentes en relación al tiempo de uso de los audífonos. La evaluación realizada al año de la prótesis demostró una mejora media, pero luego de los 3 años los resultados mejoraron en su totalidad. Teniendo en cuenta los artículos en donde una parte de la muestra utiliza implante coclear y la otra utiliza audífonos, refieren que existe una mejoría post colocación en los puntajes ITMAIS, pero no se encuentran diferencias en el beneficio entre ambas prótesis. Lo que concluimos en este instrumento es que a medida que se incrementa el tiempo de uso de audífonos, las mejoras son significativas. Continuando con el instrumento Guardería Fonéticamente Equilibrada, o PBK, se encontraron 2 artículos, en donde uno de ellos utiliza el implante coclear y se obtuvieron puntuaciones promedio mayores al 50% con una edad de implantación de 3,9 años. El segundo artículo utiliza audífonos, en donde las puntuaciones fueron mayores al 70%. Es importante aclarar que en este segundo caso el tamaño de la muestra es mucho menor y se desconoce la edad de colocación, que esto más el tiempo de uso de los mismos podría ser la causa de la diferencia entre los 2 resultados. En el instrumento de la prueba de vecindad léxica multisilábica y la prueba de vecindad léxica monosilábica, encontramos 3 artículos, la totalidad de ellos utilizaba con prótesis de implante coclear. Uno de estos artículos menciona que aproximadamente la mitad de los participantes mostraron un mejor reconocimiento de voz de conjunto abierto, y además se destaca que los niños equipados con implante coclear antes de los 24 meses tienden a mostrar mejores habilidades auditivas y del habla en relación a aquellos que son equipados en edades más avanzadas. Otro de los artículos obtuvo como resultado que la gran parte de los sujetos lograron puntuación en la serie abierta de palabras del 80% o más. Sin embargo, en este artículo hubo 3 sujetos que no lograron completar las pruebas y se destaca que solo habían utilizado el implante durante 9 meses o menos, lo que podría determinar el bajo desempeño en esta prueba. El último artículo evaluó únicamente a un niño y se observó que tenía una mejora progresiva, sosteniendo lo planteado anteriormente con respecto al tiempo del uso de la prótesis. De este artículo podemos ver que 2 de los 3 se observan que mientras más tiempo de uso pase, mejores son los resultados obtenidos con la prótesis. Y en uno de ellos, además, se resalta la importancia de la edad en el momento de la implantación. Se analizaron los resultados de 2 artículos en donde se utilizó como instrumento el HSM. En ambos, el implante coclear muestra un beneficio en los puntajes de la prueba de discriminación del habla en ruido en la mayoría de los casos. Un plan de tratamiento individual, la participación multidisciplinaria, las evaluaciones periódicas y la terapia intensiva de audición y habla son esenciales en niños con DENA. Sin embargo,
en los artículos se menciona que hubo una minoría en donde se observó un muy bajo rendimiento de la misma, que podría estar asociada a una implantación tardía de la prótesis. En cuanto a los artículos seleccionados para determinar el rendimiento de la prótesis en discriminación del habla en silencio, fueron 3. En uno de ellos, todos los participantes utilizaron audífonos por al menos 5 años, en donde se demostró un buen reconocimiento de la palabra. La acción conjunta de la permeabilidad de la familia en el proceso terapéutico, el momento de implantación sensorial, de privación sensorial, el uso de los audífonos y la terapia del habla son aspectos que contribuyen e influyen al desempeño de las habilidades auditivas. En los otros 2 artículos restantes se pudo obtener resultados del beneficio en la percepción del habla, tanto con implante coclear como con audífonos. Uno de los artículos determinaron que el primero tiende a producir mejores resultados y que no fue posible una comparación en la percepción del habla entre las prótesis. Sin embargo, ambas demuestran un buen desempeño. En este instrumento se puede destacar que en el caso en donde el audífono fue utilizado por mucho tiempo, se obtuvieron mejores resultados. Y el último instrumento es la prueba de percepción del habla de los niños de la Universidad de Northwestern. En este encontramos 2 artículos y los 2 comparan ambas prótesis, el implante coclear y el audífono. Uno de ellos destaca la mejoría luego de la colocación del implante coclear y distinguió a 2 grupos, niños con bajo rendimiento auditivo y los niños con alto rendimiento auditivo. Los niños de bajo rendimiento auditivo no alcanzaron una percepción del habla con el uso de audífono y con implante coclear no superaron el 60%, siendo que los niños con alto rendimiento superaban el 79% con el implante coclear. Esto puede deberse a que los sujetos de bajo rendimiento eran intervenidos tardíamente, tenían un nivel socioeconómico más bajo y contaban con menos apoyo familiar. En el artículo siguiente se evaluó un solo paciente que en primer momento utilizó audífono y tuvo un bajo rendimiento en relación a la percepción del habla. Luego, a los 4 años, fue implantado unilateralmente con el audífono del otro lado y no obtuvo ninguna mejoría, por lo que a los 2 años y 4 meses se colocó el implante coclear bilateral, logrando desarrollar finalmente el habla abierta. De este instrumento destacamos que hay factores que influyen en los resultados del tratamiento protésico, entre los que podemos mencionar el nivel socioeconómico y el apoyo familiar del paciente. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos destacar que el implante coclear es más eficiente que el audífono en relación a la percepción del habla en pacientes diagnosticados con DENA. Y es importante resaltar que los 9 instrumentos que nos ayudaron a llegar a esta conclusión presentan diferentes metodologías de aplicación, ya sea en relación a la edad o al método que se utiliza, y que además los resultados varían dependiendo del desarrollo cognitivo y evolutivo del usuario. Esto no quiere decir que el audífono no presente buenos resultados en pacientes con DENA. Es importante destacar que las publicaciones en las que se utilizaron ambas prótesis, el tiempo de uso del audífono fue muy corto para valorar realmente su eficiencia. Y en segundo lugar, se encontraron una mayor cantidad de artículos en donde se evaluaba el desempeño del implante coclear, por lo que esto podría variar la conclusión de la revisión si se dispusiera de un mayor número de publicaciones en las que se valorara el uso de audífono. Además, hay 3 puntos para destacar. En primer lugar, la importancia de realizar una intervención antes de los 24 meses. En segundo lugar, la utilización prolongada de los dispositivos de tratamiento. Y por último, considerar el nivel socioeconómico y el apoyo familiar en que se encuentre el paciente. Muchas gracias.